Hoy en el Fantasma a la Máquina nos hemos vuelto a traer a José Antonio Echagüe, que ya estuvo en nuestro tercer episodio, me parece que fue hablando de la Marquesa Paravere, y hoy le hemos liado, como entre otras cosas es economista, para que nos hable un poco de la situación actual y de la economía post-COVID cuando salgamos de todo esto. Muy buenas, José Antonio. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha alegrado mucho de verte y encantadísimo de colaborar con todo. Bueno, me dices mucho que hable nada menos que de la economía post-COVID. Pues no es nada eso, no es nada. Ya me gustaría saber qué va a pasar. Yo creo que no lo sabe nadie. Para empezar, porque nadie sabía que iba a pasar esto. Eso está clarísimo. O sea, todo esto le ha pillado al mundo entero, pero vamos, en paños menores, ¿no? Y nadie lo tenía previsto. Evidentemente, las consecuencias económicas de esta paralización que ha habido pues son muy serias, muy graves. Más en unos países que en otros, pero en general muy graves a nivel mundial. La economía queda resentida, claramente, a nivel de todos los países. El comercio queda muy bajado, sectores que estaban absolutamente no emergentes, sino extraordinariamente el turismo, los viajes, la aviación, la navegación, todo ese tipo de cosas, han quedado tremendamente tocados. Todas las compañías aéreas están al borde de la quiebra. Todas las empresas turísticas y todas las que cadenas hoteleras están al borde de la quiebra. Estos que son porcentajes altísimos. Y países que dependían totalmente del turismo, en el caso de España, pero no solo, pues está realmente muy duro. Y todos otros sectores están sufriendo de manera terrible. Bueno, ¿qué va a pasar cuando termine esto? Primero no sabemos cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, ni si esto va a ser una terminación de brusca o va a ser una cosa que va a permanecer poco a poco mucho tiempo. Se suele decir que todavía no lo estamos notando del todo, ¿verdad? Es decir... Bueno, claro, estas cosas es una ola, es lo de siempre. El frío de la noche llega a su máxima intensidad cuando ya ha amanecido. Eso es. Por el fenómeno, por lo que se llama el fenómeno de inercia, que en economía la inercia es muy importante. No solamente en física, en economía también el concepto de inercia es muy importante. Bueno, entonces la inercia es muy importante. Bueno, las consecuencias van a ser muy serias y de mucho tiempo. Ya el mundo entero, hay una cuestión macroeconómica gigantesca, aparte de muchísimos sectores importantísimos que han sufrido mucho y que van a tardar en recuperarse, lo que va a afectar al Producto Interior Bruto en todos los países. Pues hay factores fundamentales. El mundo entero, que ya tenía un exceso de deuda, endeudamiento, se ha endeudado todavía más. Es decir, en este momento el nivel de deuda es enorme. Entonces, el riesgo de que en un momento dado surja una crisis de deuda, de inflación de deuda, es muy grave. Cuando nos ha venido la pandemia, no estábamos en un momento especialmente malo económicamente, bueno, ¿verdad? Ya España estaba con cerca del 100% del PIB en deuda y ahora estamos en el 120% en un año, claro. Pero todos los países, Estados Unidos está desbordado. Estados Unidos, en este momento, el presidente Joe Biden está anunciando pues, un paquete de reactivación muy fuerte a base de endeudamiento. Claro, Estados Unidos puede hacerlo porque mientras tenga una maquinita que hace unas cosas llamadas dólares, que todo el mundo las acepta, pues ellos tienen la maquinita de hacer dólares. Los demás no tenemos maquinitas de hacer algo que no los acepta todo el mundo. Pero bueno, pero de todas maneras el problema es muy serio. Entonces, la salida va a ser lenta, va a ser difícil, y claro, aquí el problema es que va a haber que pagar una factura muy fuerte, y el problema, como siempre, el problema de las facturas es quién las paga. Claro. Pero me imagino que depende del escenario, porque, por ejemplo, Estados Unidos económicamente iba bastante bien antes de la pandemia. Sí, no iba mal, con mucho problema. Es que la economía de Estados Unidos es muy especial. Estados Unidos primero es un país casi autosuficiente y tiene una economía interior muy fuerte. Estados Unidos no depende del comercio exterior en el nivel que dependen otros países, ¿no? Estados Unidos produce un porcentaje muy alto de lo que consume y puede exportar. Así todo, Estados Unidos tiene un problema, tiene una desindustrialización brutal, una deslocalización. La industria norteamericana está muy mal, se había deslocalizado a China y a otros países, incluso a México. Estaban acusando a México, incluso de lo que es en parte. Las maquiladoras que llaman, la maquila es una frase típica, es trabajar por encargo en México, que son muchas veces norteamericanas que se han establecido en México porque la mano de obra es más barata, claro. Todo esto, y en México y en Guatemala y en otros países. Y estas cosas, pues, está afectando. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos. Es decir, si al terminar esta crisis no se hace a nivel mundial algo parecido al plan Marshall, que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, pues malo. Si son inteligentes y se hace,
pues sería inteligente. Eso solamente podría liderarlo pues Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea, mejor no hablar. Vamos a salir a distintas velocidades de la pandemia, ¿verdad? Porque en Asia o en China no sabemos, porque es verdad que la información que nos llega de China siempre hay que ponerla entre algodones, porque no sabemos muy bien lo que nos cuentan, pero parece ser que o con sus vacunas o con sus restricciones más o menos han controlado la epidemia. En Estados Unidos que están acumulando vacunas y creo que están vacunando a un 1% de la población al día o una barbaridad así. Y aquí en Europa nos hemos visto casi la más fea, ¿verdad? Porque estamos pillando las horas de las vacunas y vamos a salir los últimos casi. En Europa se ha confiado en unas primero se ha hecho muy mal y luego se ha confiado en unas farmacéuticas que han literalmente estafado a la Unión Europea después de enfocarles a dar subvenciones para que investigasen rápidamente, pues están haciendo lo que les da la gana y eso es un demostración. Pero hay que suponer que se pongan las pilas un poco todos y hagan las cosas un poco mejor en lo sucesivo. En todo caso, la salida va a ser muy dura y el problema es a quién le va a afectar más. España no está en buena posición. España tiene una deuda muy fuerte, España tiene una economía muy dependiente del turismo, muy dependiente de los servicios, de un escaso valor añadido, en general, que lo cual se manifiesta en salarios por término medio bajos, lo cual, pues eso, todo, y lo cual a su vez es poco poder adquisitivo de la gente. Así que, claro, ¿todo esto qué significa? Que España lo lleva crudo en la salida, si no se puede decir. Es de las que más va a sufrir y más le va a costar recuperarse. A nivel dentro del entorno, no voy a compararme con Uruguay o con Nueva Zelanda, que son casos muy distintos. Pero en el entorno europeo y en el entorno occidental, España es de las que me temo que va a sufrir más. Esto sí. Y más aún si encima los políticos, pues de todos los partidos y de todos los colores, dejan ya de echarse los tratos a la cabeza unos a otros con la culpa y no se ponen las pilas a que esto es un tema muy serio, ¿no? Que parece que no. ¿Crees que tiene importancia también? Porque hemos visto que muchas de estas farmacéuticas eran inglesas y con el Brexit han hecho como un poco barriendo para casa y al final los que vamos a pagar los platos vamos a ser los que estamos dentro de la Unión Europea, ¿no? Evidentemente, aunque también es cierto que muchas de estas empresas, aunque pudiesen ser británicas total o parcialmente, tenían interés en otros países, norteamericanos, franceses, alemanes, tenían metido, y una buena parte de sus instalaciones y sus fábricas están fuera del Reino Unido, están en Bélgica o en Italia. Es decir, el problema es que es una broma. La fábrica italiana se dedica a hacer y esconder las vacunas para exportarlas a Israel o a no sé dónde, o a Nueva Zelanda. Pero no hemos pecado en Europa de un poco pardillos. Yo me estoy acordando al principio de la pandemia, cuando estábamos todo el planeta comprando mascarillas y veíamos que de repente venía un mejor postor y nos la quitaba. Claro. Aquí de alguna forma Europa tiene poder económico pero no tiene poder militar y estamos viendo como que y sobre todo no ha tenido una voz única, es decir, no ha tenido claramente alguien que dijese, es decir, al final para tomar cualquier decisión era después de discutirlo hasta el amanecer, y llegar a unas consecuencias de compromiso, que unos que sí, otros que no, y entonces, claro, esto no puede ser, estas cosas hay que tomar, en las negociaciones internacionales hay que ser el primero que presentas, el que estás delante, el que sabes hacer la oferta, el que te no sé qué, claro. Y es la ley de la jungla, ¿verdad? Del más fuerte, no puede ser. No ha habido agilidad ninguna en esta negociación. O sea, nos han pillado todos. Que Israel consiguió, pero Nueva Zelanda, países han conseguido vacunas, seguramente en unos casos pagando más o haciendo las operaciones que fuese, pero evidentemente han conseguido. Incluso algún país europeo encontramos, ¿no? Por ejemplo, algún caso curioso, el caso de Hungría. Bueno, la criticamos mucho y con muchos motivos para criticar a Hungría. Por ejemplo, Hungría se cansó y dijo, ¿cómo que no? Que no me deis la vacuna AstraZeneca, la compra de Rusia. En este momento, Hungría tiene ya más de un 30% de la población vacunada porque está vacunando, además de la europea, con la vacuna rusa. Oye, y este mecanismo que se está diciendo que sería como tirar una bomba H, que es decir, como si hiciéramos una expropiación, que se está amenazando de alguna forma, bloquear la salida al extranjero de las fábricas, de las que se fabrican aquí las vacunas, o incluso, que dirán que es una vuelta de tuerca más, liberar la patente para que los estados en una situación de emergencia nos pusiesen económicamente, desde un punto de vista de seguridad jurídica, ¿qué pasaría si España se pone a hacer vacunas por su cuenta? Bueno, pues que demandaría primero habría que ver que tuviese todo, pero estas cosas no es una patente solamente, la patente tiene unas fórmulas de producción que igual no son públicas. Como la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Claro, exactamente. Y más una cosa de la vacuna que es muy compleja. Bueno, pero incluso se puede presentar la demanda. El problema es que la Unión Europea lo que tendría que haber hecho aquí es sencillamente, han dicho, señores, por causas de absoluta necesidad, queda a partir de las 12 de la noche de esta noche, queda intervenido esta empresa y para que no haya duda, en este momento están llegando a las mismas fuerzas militares y ocupándolas, punto, de cada país, punto. A partir de un momento, cada país designará una persona conocida esto como gerente de la fábrica y aquí se hace lo que dice él.
Y punto. O sea, y así, pero algo. Oye, en las guerras no se ha hecho. Claro. No cogió a Reino Unido cuando la guerra dijo, señor Rolls-Royce, la otra, a partir de mañana déjese fabricar cochecitos de lujo y empiezan a fabricar carros de combate o motores de aviación. Claro, y las intervino. ¿Verdad? A veces se nos olvida que las guerras se hacen cosas que en condiciones normales no estamos acostumbrados. No, por ejemplo, una cosa que no se le da suficiente publicidad, porque hoy en día nos parece una salvajada, y fue una salvajada, fue a toda la población americana de origen japonés les metieron en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una medida más de otras que hubo que tomar, claro, de precauciones, claro. Igual que se sospechó, incluso no se ha hecho menos, que mucha población de origen indioamericano podía no ser tan leal, como es lógico, que mucho lo dice latinoamericanos, etc. Fíjate, tú también se sospechó inicialmente de los italianos, mucho. Tenemos que entender a veces es que en situaciones excepcionales la gente toma medidas excepcionales, los estados, y digamos que Europa hemos sido muy pardillos, ¿verdad? Con paños calientes y con cositas y bueno, y con, no sé, estas situaciones. Y pues digo que en cuanto a la salida de la situación económica, Europa se pone a tomar medidas mucho más drásticas y serias, o va a ser muy difícil. Y especialmente difícil en el caso de España. Si meternos demasiado en política, si el gobierno español está tirando la pelota a la Unión Europea y la Unión Europea la hace mal, vamos a perder dos veces. Primero, porque la Unión Europea va a salir más tarde, y segundo, porque España depende todavía más del turismo que otros sitios. Yo creo que la situación española es especialmente crítica económicamente, y entonces aquí por eso es muy importante que hubiese, desde el punto de vista económico al menos, una especie de denominador común de todas las fuerzas políticas que dijese, bueno, en ciertas, luego nos pegaremos en otras, pero en estas cosas no nos vamos a pegar, ¿eh? Tenemos que ir aquí juntos porque más nos vale. Total, es verdad. Además, aquí nos jugamos todos, madrileños, catalanes, vascos, gallegos, andaluces, porque es un tema serio, este es un tema muy serio que puede perjudicar, ¿no? Muy seriamente, ¿no? Y eso que estábamos hablando estos días cuando preparamos el programa, que me comentaste que en el foro de Davos se habían propuesto una serie de medidas. Sí, la primera pregunta que me sale es decir, ¿estas medidas son desde un punto de vista ideológico, son políticas de izquierdas, de derechas, o tiene un perfil técnico las recomendaciones? Vamos a ver. Curiosamente, evidentemente Davos es un se habla mucho de que si en Davos es el gobierno mundial, son tonterías. En Davos son una serie de señores que están ahí, ¿no? Algunos, que hay, bueno, hay gente muy importante, hay gente conocida, hay gente que son... Las discusiones en públicas de Davos no. Davos tiene influencia, claro que tiene influencia, naturalmente. Pues ni más ni menos, cada que puede. En Davos, casi siempre su política ha sido pues, muy conservadora y muy neoliberal. Es decir, ha estado bendiciendo todo el neoliberalismo, con algunas veces algún detallito, pero con alguna advertencia. El neoliberalismo, que por cierto se ha demostrado bastante incapaz de responder a una crisis como esta. Curiosamente, en la última reunión ha habido un cambio muy fuerte. Nos hemos encontrado con sorpresas que en Davos se empieza a hablar pues, de medidas intervencionistas, de medidas keynesianas, típicamente keynesianas, cosa que hasta hace 4 días era anatema hablar de esto, ¿no? En Davos. Con medidas keynesianas de intervención, de políticas públicas, de gasto público sin tantas historias y tanto temor al déficit, e incluso de cosas curiosas, de volver a sectores que estaban, por ejemplo, detalles curiosos, por ejemplo, pero que es muy significativo. Se ha llegado a la conclusión, y se ha dicho en Davos, el tremendo error que ha sido apostar excesivamente por el transporte aéreo, incluso por los trenes de alta velocidad, en detrimento de otras cosas, como los trenes interregionales y los viajes nocturnos. Es decir, en este momento, en España han desaparecido, prácticamente. En España no existe. Todos aquellos que hemos viajado mucho de noche, en coches cama con mayores o menores comodidades, o no tan camas. Ha quedado casi una visión romántica de la película Desde Rusia con amor de James Bond, ¿verdad? Y los coches para mí era muy importante. Yo estaba trabajando hasta por la tarde, me iba a las 9 de la noche a la estación, me cogía el tren, cenaba o tomaba alguna cosita allí, o en la cafetería, o en la misma cafetería del tren, y dormía, y a las 8 de la mañana salía tranquilamente en Santiago de Compostela o en Barcelona, bañado, duchado y afeitado. Habías aprovechado todo el día. Bueno, y una de las recomendaciones que es volver a potenciar a nivel europeo los viajes en tren, incluso viajes nocturnos de larga distancia. Esto demuestra, esto es una base anecdótico, pero te demuestra cómo ciertas cosas están cambiando, cómo se está también queriendo favorecer un turismo más de cercanía, desde Davos, un turismo más ecológico, un turismo más cultural. No este turismo de masa gigantesco. En definitiva, un poco en Davos han dado, hay que viajar menos y viajar mejor.
¿Y ese cambio de recomendaciones a qué se debe? Porque Bueno, pensamos porque hay gente que se está dando cuenta de que esto no vamos a ninguna parte, sí, y que el sistema estrictamente llamado neoliberal, de desregulación total de normas, de que sacralizar la empresa privada, que sus ventajas y sus inconvenientes, demonizar todo lo que es público o colectivo, pues que tiene límites, y hay que ser más sensato. Ese límite es entre el liberalismo extremo y la socialización o las nacionalizaciones. el comunismo directamente. Esa cosa intermedia y sensata se llama keynesianismo. El keynesiano no pretende cambiar el sistema, quiere hacer que el sistema funcione mejor. Porque lo que se hizo... Y si hace falta, pero sin andarse con tonterías, sin dogmatismo. Pues si mañana hay que nacionalizar una empresa, se nacionaliza. Y si mañana eso tiene que hacer el Estado, lo hace. El Estado, o la provincia, o los sindicatos. Y si se tiene que privatizar en un caso también. Pues se privatiza. Es decir, es ser muy pragmático en el sentido y tener idea de que no hay que andar tampoco con la privatización. Si llevamos con 50 años privatizando todo, se ha privatizado estas cosas inimaginables. Tengo que en Estados Unidos se han llegado a privatizar las cárceles. Totalmente un porcentaje altísimo de la gente que está reclusa en Estados Unidos, está reclusa en empresas privadas que han subcontratado las cárceles. Y todo esto, yo no sé, es decir, es un disparate. O sea, sí. Es un disparate. Pero digamos como que vamos llegando a un consenso todos los, porque salvo países socialistas pero que están muy a los márgenes como Venezuela o cosas así, de lo que tienen en Chile no es comunismo. Es comunismo nominalmente, ¿no? La vista, dirigido por el Partido Comunista. Bueno, ellos porque eso es lo que hay que hacer ahora y eso toca para modernizar China. Igual que en su momento tocó el colectivización, no sé qué, ahora toca pues, el sistema capitalista, pero siempre pensando, según ellos, dicen, en el bien común. Pero bueno, es una cosa insólita lo de China. Ahora en China no nos estamos enterando, pero parece ser que también, ¿verdad? Que se están forrando algunos. Es igual como siempre. Siempre que hay regímenes que se generan y se autorrenuevan, pues claro, evidentemente se crean oligarquías. O sea, si ya la oligarquía tiende a crearse de por sí mismo, si cualquier situación, pues fíjate tú, si una situación que lo favorece, normalmente, claro, por supuesto. Claro, ya habrá gente ahí vinculada al poder, porque evidentemente son los que están ahí beneficiándose de todo, como pasa siempre. Un régimen tan hermético como China no sabemos, en su momento ni sabíamos de dónde salía el virus, ni los niveles de contagio que tenían, ni ahora la gente que están vacunando. Es decir, es una incógnita lo que sale de ahí, ¿no? De China seguimos sin saber casi nada. Mira, a mí me dijo uno que estuvo en China, hace ya por eso 3 o 4 años, que bueno, por unas circunstancias les llevaron a visitar a una empresa donde se hacían realmente, él me había encargado unas cosas de tipo electrónico, que unos componentes se traían aquí. Y entonces fue allí. Y pero que le dijo, no, pero estuvo en alguna, en Nankín, en alguna importante ciudad. Dice, no, pero esto no se hace aquí. Aquí está la empresa, pero la fábrica tenemos en otra ciudad que estamos a 200 o 300, 400 kilómetros de aquí. Una pequeña ciudad. O le llevaron a verla. O la pequeña ciudad tenía 6 o 7 millones de habitantes. Pero más grande que Madrid. No había oído en su vida, ni siquiera la capital de la provincia. Había que verlo, había que verlo. Bueno, eso es básicamente industria. ¿Qué fábricas había? ¿Qué instalaciones había? Yo no había oído hablar nunca de eso. Pero es que además casi no veías extranjeros en esa algún japonés, pero no había prácticamente extranjeros allí. Y era una ciudad impresionante, con unas ultramoderno todo, pero al mismo tiempo había restaurantes como antiquísimos, artesanales y cosas. Era algo, o sea, que solamente es que no hay nada comparable a eso. O sea, imagínate el colmo de la modernidad acompañado con cosas tradicionales chinas y con gente que viaja por la calle vestidos como de chinos. Había aquí como chinos de TVO, ¿no? Y algo increíble. Dice, yo jamás he oído. Yo cuando vi eso digo, bueno, de China no sabemos nada, evidentemente. ¿Verdad? Hagamos lo que nos enseña. Con el hermetismo que hubo de la pandemia. Una cosa, en su momento hace poquito, hemos hecho un programa bueno, lo hicimos de James Bond, estamos hablando de Goldfinger, pero lo relacionamos con el Bitcoin y la especulación de divisas. Es decir, una de las cosas, se supone que revolucionarias que tiene el Bitcoin es que no está sujeto a un banco central, es una criptomoneda que se supone que el tráfico mundial de esa moneda está realizado por muchísimos ordenadores. Se está hablando de si puede condicionar o no la valoración que tiene esa moneda si llegamos a eso que se llama la computación cuántica, es decir, que los ordenadores sean mucho más potentes, con lo cual se pudiese crear mucha más moneda y acabase siendo devaluada.
Es decir, ¿cómo ves tú, que me comentaste que querías hablar de esto también, Sí. ¿es un pufo o no el Bitcoin? No, no, Porque va. gente como Elon Musk se está haciendo de oro con esto. Bueno, ya Bueno, bueno. está, ya es No, rico. el Bitcoin, y vamos, el Bitcoin es lo más significativo, pero hay otras muchas, Ethereum, hay otras muchas monedas Sí. virtuales de estas, ¿no? Que se han quedado. El Bitcoin es casi lo más significativo. Vamos, el Bitcoin es un fenómeno muy notable, muy importante, muy curioso. No es el primero, porque esto ha habido antiguamente, hubo ya intentos de monedas. Hombre, sí, hay una moneda por ahí, evidentemente independiente, que es el oro. Es decir, no, o sea, Claro. ya existe el oro. El oro no depende de ningún banco central. Si tú tienes oro, eso vale en China, vale aquí, vale. Es lo que trataba la película esta, claro. Sí. Claro, exactamente. O sea, ya existe el oro. Y existió en su momento el patrón oro, que todas las monedas tenían que significar oro. Hoy ya el patrón oro se ha abandonado porque no había que no aguantase, ni que nadie quería someterse al patrón oro. Estados Unidos lo Había abandonó poco en los oro, años además, 30. ¿verdad? Claro, había que hacer Pero más moneda. ahí está. Cuidado. Bueno, el Bitcoin y las monedas virtuales tratan de ser el oro, pero claro, el oro, Virtual. claro, en el mundo virtual, es decir, utilizando las cadenas blockchain y todo ese tipo de cosas en el mundo virtual, y que no dependa de ninguna autoridad, ningún banco central que lo manipule, subiéndolo, bajándolo, ni qué. Bueno, en sentido es una experiencia muy interesante, muy curiosa y que está ahí con otras monedas virtuales, que ya existen. No olvidemos, hace años circuló por España una moneda virtual, no nada parecido a esto, pero curiosa, que eran los famosos Cortis, los vales del Corte Inglés. Es decir, el Corte Inglés intentó crear su propia moneda, no olvidemos, en su época precedida, que eran los Cortis. Los Cortis eran unos. Tú comprabas Cortis y con los Cortis comprabas en cualquier sitio del Corte Inglés. Es decir, que esto le llegó a la Hacienda, lo quitó, no le hizo gustó gracia, nada, ¿verdad? porque vio que aquello, que inicialmente era una excusa, que eran los vales de evolución, al final se estaba convirtiendo en una moneda virtual. No virtual, pues existían físicamente. Claro. Incluso el Corte Inglés empezó a abrir cuentas dentro de su contabilidad, cuentas en Cortis. Bueno, eso a Hacienda no le gustó nada. Aunque esa idea también había ocurrido en Estados Unidos, antes en grandes almacenes, los Woolworths y los bares de Coors. Es decir, intento de crear esas monedas, parece que han sido gente, empresas privadas, grandes comercios. El Bitcoin se crea, y claro, en principio se crea un sistema totalmente virtual, aprovechando toda la tecnología de blockchain y de manera independiente. Hay unos Bitcoins que no pueden aumentar nada más que por unas cosas muy especiales y que no dependen de nadie, sino, bueno, determinados esfuerzos que se hagan. Y eso es una gran ventaja del Bitcoin, pero también es su gran debilidad. Pero claro, vamos a ver, el Bitcoin, una moneda, para que sea una moneda, tiene que cumplir varias funciones. Como toda, la primera es de servir de signo de valor. Es decir, tú puedes medir las cosas en Bitcoin, en vez de medirlas en toneladas de patatas, kilos de carne, no sé, kilos de alubias, ¿no? Pues se mide todo en una cosa unidad que se llama dólares, pesetas, rublos, euros o una moneda concreta. Pues servir eso. Bien, ¿el Bitcoin sirve de eso? Sí, pero verás tú por qué. Porque es muy complicado, porque ya tenemos inestabilidad. Segundo, la segunda cosa que tiene que cumplir cualquier moneda es ser un depósito de valor. Tú mañana puedas guardar valor en esa moneda. Por ejemplo, también lo puedes en dólares, en euros y también en oro y también en bitcoins. Lo que pasa es que eso tiene un problema. Y la tercera función es que sirva de moneda de cambio, es decir, de medio de pago. Tú puedas comprar y vender en esa moneda. Y lo que estás diciendo es que es tan escaso ahora mismo que impide ese tipo de operaciones. El problema no es tanto porque sea escaso, porque es inestable. El Bitcoin, al no depender de ninguna autoridad central, que es una ventaja, pero tiene un inconveniente, que sus oscilaciones son brutales. Tú fíjate que en 2 años ha subido en un 300%. Pero de repente en De 2 momento meses te solo bajan. sube, ¿verdad? De momento solo sube, no Sí, está bajando. no, sí, pero de repente ha habido bajas. Se puso $60.000 el Bitcoin y bajó de golpe hasta que no llegaba a 40.000, pero en cuestión de días, en días. O sea, bajadas de casi un 25-30% su valor en días. Y lo cual demuestra que esto es peligroso. Bueno, claro, esta oscilación tan enorme que tiene, pues hace, por ejemplo, muy difícil
muy difícil el que se va de moneda de transacción. Pero, José Antonio, se ha hecho tradicionalmente, siempre se ha hecho especulación de divisas, ¿verdad? No, Siempre no, sí, subía sí, el no, yen, subía el euro. pero era con divisas, nadie se salía de la especulación, no te conté la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú mañana, tú dices, ahora Tesla te dice, usted puede comprar mis coches en Bitcoin y algunas otras empresas. Sí, Claro, sí. con un Sí, Bitcoin te compras un coche. sí, sí, sí. O sea, que, claro, no sé si te va a llegar, te dan medio Bitcoin, no sé si va a Sí, tener justo, sí. que es otra. Creo que están en Bueno, 40.000 sí, sí. 40.000 Usted, dólares un usted con Bitcoin Bitcoin. puede comprar un Tesla o puede comprar, y otras empresas se han metido en esto. Bien, estupendo. Pero, amigo, cuidadito, porque tú compraste Bitcoins por $40.000 y cuando compras el Tesla, fue algo que haya bajado, en cuyo caso pierde dinero, pero que haya subido, en cuyo caso sí, lo estás comprando, pero tienes el tema fiscal, porque entonces te llega Hacienda, pero en todos los países, venga usted aquí, usted ha comprado un coche con Bitcoins, ya, muy bien, pero con Bitcoins al precio de hoy, a la cotización de hoy. Como usted lo compró a la cotización de hace 3 meses, a usted tiene una ganancia, entonces te cuentas que ahora, además de los impuestos del coche, tiene que pagar los impuestos de la venta en Bitcoin. Pero nos estás hablando de la plusvalía, ¿no? Claro, en Bitcoin, claro. Es que, claro, pero claro, que tiene que no, ya, si nada más que me he limitado, yo tenía medio Bitcoin y lo he empleado en comprar medio Bitcoin, pero es que ese medio Bitcoin ha vuelto ahora. Y es un pero problema. una cosa, en cuanto a, porque a la gente le gusta siempre irse a las situaciones más extremas. Desde un Nadie punto de compra. vista casi de ciencia ficción, se dice que la gran perdición del Bitcoin podía ser un avance en el proceso de datos tal, como hablábamos de la computación cuántica, porque parece ser que lo que está haciendo que tenga un valor y que sea escaso el Bitcoin es Sí. que la capacidad de los ordenadores para mover esos tan limitados, Bueno, pero no es que pueden dar para ese otro más. asunto, problema. Pero a terminar con eso. Entonces, mañana, como moneda de intercambio, no va a servir. Tiene que ser una Claro. cosa mucho más estable que haya. Igual que una moneda sujeta a una brutal inflación no sirve. Llega un momento porque nadie la quiere, pues llega un momento para eso. Pues el Bitcoin para eso no, claro, para otra cosa sí. Luego, claro, como moneda de valor, sí, claro, con el Bitcoin hasta ahora se ha ganado, ya está el problema. Se ha ganado tanto que es un grave problema, porque todo el mundo que compra Bitcoins no los compra para tenerlos, ni los compra para que le gusten mucho, ni los compra para compartirlos. Los compra porque espera que van a subir. Punto. Y porque eso es la historia. Pero claro, ¿qué pasa? Que en cuanto el Bitcoin deje de subir constantemente, bajará. Es decir, o sea, el Bitcoin no se va a estabilizar, porque a los que lo tienen es porque va a subir, porque ellos creen que va a subir. En cuanto eso no se cumpla, vende. Y baja. Porque, entre otras cosas, la historia nos cuenta que las cosas nunca son estables en economía. Me estoy pensando en el valor oro, por ejemplo, hasta que llegó España al Nuevo Mundo y empezó a llenar los cofres de oro y de repente tuvimos una inflación brutal, ¿verdad? Sí, Que pero claro, los que eso más fue lo del día pagaron que de fue España, repente además. apareció Minas de Oro, en América, Claro. claro, es la versión. Pero ni siquiera el oro en tuvo su evolución. No nada parecido ni al Bitcoin. O sea, con lo del Bitcoin no hay nada parecido en el mundo. Sí, hay una cosa parecida. En el siglo XVII, los tulipanes en Holanda. Eso te iba a decir, sí. Aparte, Sí, hablan de eso en la película en Wall Street, creo que es en la segunda, que hablan parece ser que fue un fenómeno bueno, claro, vamos a que la casi película no está en la astronómico, película, ¿verdad? la de Last Call, esa la última llamada, ¿no? Esa que es preciosa, es Sí. maravillosa, que es compleja de entender el mecanismo. Claro, los tulipanes fue tremendo, pero es que a la gente le importaba un bledo el tulipán. Claro, porque es Compraba algo el tulipán que al perecedero, ¿no? final, Al final tienes una moneda que se, que al que se final no era ni marchita, siquiera un además. tulipán, pues te daban un papel que decía que eso era un tulipán, ¿sabes? O un dibujo del tulipán. Y entonces tú lo comprabas no porque quisieras tener el tulipán y cultivar, te daban porque pensabas que iba a subir. En cuanto dejó de subir constantemente, que fue una subida brutal, estuvo una subida, era alucinante. Un bulbo de tulipán pasó, digamos, de valer una unidad a 1.000, o sea, se me equivocó por 1.000, algo disparatado. ¿Por Pero qué? ese Porque todo bulbo el mundo. de tulipán, para entenderlo yo, ¿existía Sí, existía existía. físicamente? El tulipán se había puesto de moda a finales del siglo XVI, era una planta que vino de la India, de Sí. Turquía, se puso de moda y en un momento dado y empezó a subir mucho porque la gente lo Pero yo no compraba. entiendo el mecanismo, porque tienes algo perecedero, es decir, con, Y sí, con- sí, con los pero es días que se deshace eso. pero es que al final la gente no siquiera tenía el bulbo del tulipán, tenía un papel Que decía con que un valía dibujo ¿no? que le decía que vale por un bulbo de tulipán de tal clase, de tal clase. O sea, y eso ya ni siquiera tú no, lo transmitías ese papel, o sea, no llegabas a tener ni siquiera físicamente el tulipán. Eran tulipanes virtuales. Algunos ponían en duda que existiesen siquiera. Claro, que no existían, claro. Me está recordando un poco la situación que se vivió aquí en España en su momento con los sellos, ¿te acuerdas? Sí, como Al no, final claro, decías, los sellos, claro. Claro, no, pues los sellos es un tema muy importante. Para que el sello, en último término, y sí, un tema claro. importantísimo del Bitcoin, muy complejo,
es precisamente su mecanismo que tiene de producción. Ten en cuenta que en este momento el Bitcoin requiere, en este momento se está acusando al Bitcoin de ser un elemento que está consumiendo energía brutalmente. A través de, sí, se dice que es malo para el calentamiento global porque tiene unos requerimientos de electricidad brutales, ¿verdad? Claro, entonces, claro, eso es decir, con lo cual está teniendo un coste brutal. Es decir, el Bitcoin por sí mismo no solamente no produce intereses, tampoco lo produce el oro. Pero sino que tiene un coste enorme. Igual que el oro tiene un coste de almacenamiento y de custodia, el Bitcoin tiene un coste muy fuerte para hacer. Es decir, el consumo en megavatios es algo monstruoso. Tiene gastos de mantenimiento, vamos. Va a ser insostenible a medio plazo, insostenible, porque claro, a un momento dado alguien va a tener que pagar eso. Por último, hay un problema muy grave sobre el Bitcoin, que es que las autoridades le tienen enfriado. Esto es importante. Sí, porque no les hace gracia, ¿verdad? Claro, o lo terminan controlando de alguna manera a través de normas fiscales o normas no sé cuántos, que ya han puesto, que últimamente han aparecido unas normas aquí en España muy duras con el Bitcoin, con las transacciones. O bien, todo el Bitcoin tienes que declararlo, ya deja de ser anónimo. O sea, es más, si no lo ocultas, estás haciendo te acusan de blanqueo de capitales. Bueno, madre mía. Claro, entonces, claro, las autoridades no les gusta. Y o lo controlan ellas o le van a por ello. Bueno, en definitiva, el Bitcoin está ahí para quedarse, yo creo también pero posiblemente se remodelará, se quedará más en sus justos términos, como unas monedas de intercambio interesantes y ya veremos. No, tampoco depende de cómo salgamos de la pandemia y todo. Claro. Eso, por ejemplo, el tema del oro. Es que, claro, el oro tiene una utilidad industrial. No olvidemos, el oro, igual que otros metales, se puede usar para algo. La mayor parte de lo que se produce en el mundo no es para invertir, es para utilizarlo en todo. Desde cosas, hay implantes médicos que son de oro, tienen oro. Es más, bueno, aparte que han surgido otros metales también tremendamente lirios, claro. Y tal, pero el oro sigue siendo, cualquier móvil tiene oro. Oye, ¿y los economistas estáis teniendo en cuenta esto que ahora mismo nos suena un poco de ciencia ficción, pero que se dice que pasarán unos años, que es la explotación minera de asteroides, que puede desequilibrar completamente el valor de estos materiales, ¿verdad? El problema es que, claro, hoy por hoy la técnica para poder explotar un asteroide pues no está. Porque tú mañana puedes mandar un satélite a un asteroide y saca un poquito y trae 4 piedras para analizarlas. Claro. Pero si estamos hablando de mandar una máquina capaz de un asteroide que sea de metal, explotar aquello, que hay que mandar solamente personas también. Y en este momento el coste de hacer eso supera no sé cuántos. Es decir, no estamos en una situación en la que, como los españoles cuando descubrieron el Potosí, que era básicamente una montaña de plata, desequilibró la economía mundial completamente. Sí, pero que Potosí se podía llegar a Potosí, era un sitio donde se podía explotar, eran unas minas allí, y se traía al final. Es decir, Potosí con estar complicado, estaba relativamente cerca comparado con un asteroide. O sea, claro. Y además, claro, el asteroide, otra solución era capturar el asteroide y traerlo. Otros decían, si no explotarlo contra la Tierra, estrellarlo contra la Luna. Vaya ideas que estás dando, sí. Llevarlo contra la Luna y luego en la Luna los trozos ahí, pues recogerlos allí. No sé, se hablan de varias cosas, pero todo esto hoy por hoy sigue siendo economía ficción, porque claro, en este momento el coste de cualquier operación de estas supera 1000 veces cualquier beneficio posible, hoy por hoy. Ahora, claro, hoy por hoy. Oye, y antes de pasar a otra cosa, justo cuando estábamos hablando de esto de, por ejemplo, el descubrimiento del Potosí y de los metales preciosos en América. En aquella época, los economistas, entre comillas, españoles o de Europa, ¿se esperaban algo así? O sea, ¿entendían el fenómeno inflacionario que podía surgir de eso o les pilló por sorpresa a la gente? Bueno, se produjo, inicialmente no, claro, inicialmente les pareció estupendo a la gente que hubiese oro y plata. Claro, se cuenta que había escasez en Europa cuando termina el siglo XV, había escasez por varios motivos, en todo caso porque la India y Turquía eso absorbió mucho. Y entonces había escasez y eso provocaba inflación. Claro, aparece oro y plata y fabuloso, y encima es España la que controla esas minas y eso es maravilloso. Pero se dedicó aquí todo a gastarlo en guerras aquí estúpidas europeas, pero no es una parte. Bueno, y claro, pues en inflación en Europa, en España, por supuesto. En España menos, porque en España lo que hace es que se limita a utilizar eso para comprar cosas en el exterior. Produjo más inflación que en España, que también lo produjo sobre todo en el resto del mundo. En Francia, en Italia, en Alemania, se puso en Francia, empezaba a haber más monedas y más dinero. Y se produjo un aumento de los precios de las cosas, sencillamente. Claro. Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que en último término, claro, había una diferencia, que es que el oro o la plata finalmente existía físicamente y había gente que la atesoraba.
que la gente que la atesoraba. Y claro, eso produjo, no sé, pero sí se empezó a estudiar la inflación. Es más, ya pues alguien que fue el doctor magnífico, Javier D'Azpilicueta, por cierto, lejanísimo, persona emparentada con nosotros, a finales del siglo XVI, que no los Azpilicueta, por estar vinculado con esto. Javier D'Azpilicueta, pues ya, que era, digamos, no se llama en esa época economista, era un arbitrista, se llamaba, un arbitrista al servicio de Felipe II, pues ya alerta, estamos hablando a finales del siglo XVI, alerta de que la abundancia de metales preciosos y de monedas había originado, no solamente en los reinos de su majestad, sino en otros reinos europeos, un notable incremento de los precios de las cosas, que se estaba notando, era ya sensible, ¿no? Y que, bueno, ya abríamos aquello. Eso produjo la primera crisis, porque de repente se interrumpió la llegada se empezaron a agotar las minas de oro, y las de plata todavía no producían bastante, y luego se descubrieron otras de oro y tal, pero de momento no, y además otros problemas también políticos, y se interrumpió durante 2 o 3 años o 4, se interrumpió mucho la llegada de metales preciosos, y poco aparte de la primera quiebra, Felipe II se declara en quiebra, en suspensión no les paga a sus banqueros, genoveses y flamencos, y que luego les dan compensación a otras cosas. Y en Europa, en cuanto empezó a no fluir tanto un metal precioso a través de España, se produjo una crisis de mucho cuidado en los países. Eso es lo que provoca el descontento, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, pero en todas partes. Claro. No, ¿es posible que ocurriese algo similar en el Imperio Romano? En la zona de León había muchísimas minas de oro, ¿verdad? Bueno, es que hay que verlo, es que lo de León, yo cuando vi lo de las, ¿cómo se llama eso? Las médulas, no me lo podía hacer. En las médulas es un paisaje totalmente marciano hecho por los mineros, es decir, unas montañas que las desmontaron, las montañas están deshechas, están destrozadas, están de formas caprichosas, y eso fue sencillamente, ¿y cómo hicieron eso? Pero ¿cómo consiguieron eso? Porque tuvieron que explotar esas tierras, lo hicieron con agua, es decir, no usan pólvora ni dinamita, lo hicieron agua, es decir, lo que hacían era crear una cosa, meter en la mina cantidad de agua que aquello, la mina explotaba. Y claro, consiguieron sacar ahí oro en cantidades industriales. Todavía queda, por cierto, todavía hay gente que se dedica. Sí. Y bueno, sí, claro, era fundamental. Y precisamente una de las crisis más fuertes que tuvo el Imperio Romano es que necesitaba mucho oro para pagar a sus mercenarios, para pagar todo, a sus reyes vasallos, para pagar toda una maquinaria que tenía muy importante. Claro, porque en aquella época no había billetes, ¿verdad? Tú tenías que hacer monedas con el valor que tenían. Y las crisis económicas que hubo en el Imperio Romano, que hubo varias y fuertes, tremendo. Al final Diocleciano tuvo que hacer una reforma monetaria, económica, global de todo el imperio, Diocleciano, en el siglo III. Sí. Y hubo unas crisis muy fuertes, pero además en Roma era muy grave, porque como no pudiese pagar a las legiones iban a Roma desde el Danubio a cobrar, de alguna manera, y lo primero que hacían era cortar el cuello al emperador y a los senadores, para que se fuesen, que no hablaban de Roma, ¿no? O sea, que era muy peligroso, ¿no? Pero... Entonces podemos ver como, por lo menos en 2 situaciones que nos acordemos, se encontraron grandes yacimientos de metales preciosos y al final no sabemos si fue peor el remedio que la enfermedad. Bueno, animó la economía, que duda cabe que la economía europea del siglo XVI y XVII se movió mucho debido a los metales preciosos que llegaron de Europa. Claro, eso animó la industria de los Países Bajos, de Reino Unido, de Francia. La de España no, la de España al contrario. Claro, es que te iba a decir que yo en su momento escuché que para el pueblo llano español le vino fatal, porque en realidad subieron los precios, nada más. El pueblo llano español no recibía ni una moneda de esas, como el cambravo, que no fuese que pagasen, ¿no? Y en cambio vio que los precios le subían, tendían a subir, con lo cual el pan cada vez costaba más caro, o la ropa. Pero aquí, claro, para eso puede tener importaba, como se importaba todo de Flandes, se importaba todo de Italia, se importaba de Francia, de donde fuese, de Alemania, de cualquier sitio, o de la propia América, claro. Entonces, claro, estaba igual, y se pagaba. Entonces, claro, pero eso fue desastroso porque eso hizo que la industria española, incluso, por ejemplo, también hizo que la industria lanera se vino abajo, porque aquí en España dejó de hacerse lana. La lana se exportaba y se mandaba a los Países Bajos y volvía aquí transformada en ropa, en tejidos, pero mucho más cara. Claro. Era algo estúpido. En cambio, favoreció enormemente la industria textil de los Países Bajos, de ciertas zonas de Francia, de Italia, etcétera. Claro. Es curioso, creo que hicieron una vez un estudio, no sé si unos geólogos, que vieron el origen de algunos yacimientos de oro, del material, y decía que era curioso como había salido en Bolivia y donde había terminado, mucho de ese material había sido en la China. Claro, es curiosísimo ver en China, en Japón, pero en sitios normales, en la India, ves monedas españolas de oro, que luego les han metido un cuño
con una inscripción, circulaba como moneda propia, se limitaban a darle un cuño propio, con una clave que significaba que eso estaba dado gusto bueno por el rey o el que tío que mandase en ese sitio, ¿no? O sea, pero él utilizaba las propias monedas españolas reacuñadas, pero ves en China, en Birmania, en Japón, en sitios realmente insólitos, ¿no? En Y algunos durante reinos muchos años en Estados Unidos también, ¿verdad? Hasta que tuvieron su propia moneda. En Estados Unidos ten en cuenta que en Estados Unidos, cuando quieren hacer una moneda, a independizarse, pues claro, ellos ya desde siempre, en Estados Unidos, incluso cuando había la colonia británica, más que las libras esterlinas, circulaba mucho el oro y la plata españolas. Sobre todo, circulaba mucho lo que se llama el real de A8. El real de uno que era de plata muy grande. Sí. De plata para ti. Entonces, eso, ellos, la palabra le llamaron dólar, que es una corrupción de una palabra alemana, era talero, que era una moneda que usaba mucho las fuerzas. Los ingleses que estaban en América, sus tropas que tenían ahí no eran ingleses, básicamente eran alemanas, de Hannover. Que el rey de Inglaterra era el gran elector de Hannover en Alemania. Tropas alemanas. Y entonces, claro, bueno, entonces los americanos no querían tener tampoco eso, siguieron llamando taler, que es una moneda propia. Entonces ellos empezaron a emitir unos billetes. Ya en el siglo XVIII existían billetes de banco, que eso fue otra paridad. Y entonces ponían ahí en su billete, te ponían, esto vale por $100, tales. Y te ponían acto seguido una S con 2 barras. La S con 2 barras, tú date cuenta que tú ves las monedas españolas en esa época, es sencillamente, es en el escudo español, las columnas de Hércules con el non plus ultra. La S significaba que era pagadero en plata española. Es curioso, ¿verdad? Eso significaba que la gente no sabe dónde vienen esas 2 barras del dólar, pues son las columnas de Gibraltar y Ceuta. Exactamente. Sí, no, Gibraltar es el monte que está al lado, que es de Ceuta, que ya está en Marruecos actualmente, porque ese es el Turbales. Entonces, claro, evidentemente, pues un caso curioso era en plata española, lo que circulaba, y te lo ves en todos los sitios más curiosos y más extraños. En Birmania, no sé qué, se llama, unas monedas birmanas hechas por no sé qué, el rey de Birmania, no sé, pero estamos hablando del siglo XVII, es eso. Y eso es lo que circulaba como moneda local. O sea, realmente increíble, ¿no? Total. Cuando hablamos en el otro programa que estábamos hablando de la Marquesa de Paravere y de que era una de las primeras emprendedoras españolas que vino justo en el peor momento posible, sin saberlo ella, a intentar montar un restaurante de lujo, nos acordamos mucho también de la situación en la que nos podemos ver en unos meses o en los próximos años, que los emprendedores que intenten iniciar otras industrias que, vamos a decir, ahora en España, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que puede ser próspero? El YouTube puede ser una cosa. El YouTube toda la gente lo consume. Pero claro, un país de servicios y de turismo como es España, ¿qué nos va a quedar? Pues es un tema complicado. Yo he participado hace mucho tiempo en programas de emprendedores y cosas de tipo. Hace poco tengo uno de emprendedores en Puente Genil, en Córdoba, ¿no? Ha sido todo online, por supuesto. Y otro en Murcia. Bueno, claro, este momento es complicado porque ¿qué actividades quedan? Bueno, las actividades que van a quedar son las mismas que hay, las de siempre y otras nuevas. Lo que pasa es que, claro, con unas circunstancias muy complicadas, muy complicadas. En este momento, un sector que hasta hace un año era boyante y todo el mundo apostaba por ello, era el turismo. En este momento, te das cuenta que hasta hace un año los hoteles se los rifaban. O sea, tú tenías un hotel, un hotelito, y tenías 400.000 entidades de estas dedicadas a la gestión de hoteles nacionales e internacionales que eran queriendo quedarse con tu hotel o ofreciéndote que si tú metías en su... se lo dabas en gestión o se lo vendías o lo que fuese. Bueno, claro, bien. De repente se viene abajo, pero claro, ojo, van a seguir existiendo hoteles, no nos engañemos. Claro que van a seguir existiendo. En algún momento saldremos de esto, claro. De cosas peores ha salido, ¿no? Pero seguirán existiendo. Lo que pasa es que, claro, quizás el turismo todo lo que es turismo tenga un cambio importante. Quizás haya menos turistas y mejores, ya veremos. Tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene que un país como España recibiese en el año 2019 70 millones de dólares? O sea, ¿tú crees que no nos compensaba? Porque, por ejemplo, los que vivimos en Madrid se nos estaba empezando a hacer muy incómoda ya la ciudad. Pero eso no deja tanto dinero. Tiene un coste brutal. O sea, el turismo tiene un coste medioambiental enorme
tiene una huella enorme y tiene unos costes que no se miden. Porque claro, para que mañana un señor esté allí, se venga de no sé dónde a pasarse aquí unos días aquí en no sé qué playa, pues el señor, esa playa tiene que haber, el ayuntamiento tiene que haber unos gastos enormes de infraestructura, de saneamiento, todo que son nunca. Luego el gasto medioambiental no se carga. Y luego, como dice muchas veces, lo decía precisamente Jorge, dijo, primo, claro, es que es verdad, es que el turismo se beneficia de cosas que no ha pagado. Uy, qué playa más bonita, ¿no? Pero usted no la ha pagado. Ahí está. Uy, qué paisaje más bonito. Uy, qué ciudad más sí, pero esos monumentos, esas iglesias, esas catedrales, esos monumentos, no los ha hecho la empresa turística. Se los encuentra gratis. ¿Crees que tendríamos que amortizar el Palacio Real, por ejemplo? Claro, cuando al turismo se le empieza a cargar el coste real que produce y que participe en los gastos de mantenimiento de ese patrimonio natural o cultural, que se va a ver, a lo mejor ya no está rentable. Es que este turismo tan masivo es una cosa es un fenómeno relativamente moderno. Es decir, cuando han bajado los precios realmente de los billetes de aviones, cuando se ha podido extender tanto que toda la gente quiere viajar, irse al último rincón del mundo. Es insostenible ambientalmente que constantemente en el cielo estén miles de aviones. Es que han bajado menos, ¿no? Date cuenta que hoy se dice que hoy presente el puente de salida que de Barajas nada más que salen 200 aviones. Hoy nada más que 200. Que eso dicen la cuarta parte de un día normal del año. O sea, que salían... pero ¿cómo se pueden salir miles o miles de aviones y entrar eso en un aeropuerto que tampoco... Eso es una locura. O sea, el consumo energético... Pero desde un punto de vista más existencial, a un país que, de alguna forma, su formación, su gente, su todo, está orientado a una industria, porque ya estamos desindustrializados, ahora mismo nos dedicamos básicamente al turismo y a los servicios. ¿Cómo lo reconviertes? Es decir, te tiras unas generaciones, ¿verdad? Es que es el problema, es que ese es el país del monocultivo. Aquí en su día, pues aquí nada más que se producía no sé qué y se vendía. Lana. Y luego se producía a naranja y se vendían naranjas. Y luego no sé qué, vamos a ver, no. Es una economía muy desequilibrada la española. Ojo, el turismo es importante en todas partes. En Francia es muy importante, pero claro, no es decisivo. Es muy importante y lo cuidan mucho. Y en Italia no te cuento, pero bueno, no tiene el peso tan tremendo en el Producto Interior Bruto y el nivel de empleo que tiene en España. Es una exageración y esto hay que reconducirlo. Claro, ¿cómo va a ser? No va a ser nada fácil, claro que no es fácil. Pero además, para traer nuevas tecnologías y nuevas empresas, desde un punto de vista fiscal, igual es poco atractivo. Estoy pensando, por ejemplo, que estaban yendo muchas a Irlanda porque habían bajado los impuestos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, sé que en Estados Unidos tienen tal superpoblación y se les ha hecho tan incómodo vivir en California que están mudándose muchas industrias a Texas. Sí, claro, porque Texas, claro, hay menos, exactamente, porque está menos aglomerado el tema. Entonces, España, ¿cómo hacemos España más atractivo para las nuevas tecnologías? Bueno, si no bajamos los impuestos. Bueno, para empezar, en España hay mucho espacio, pues hay todo. Hay sitio, vacío, ¿no? Estamos en la famosa España vaciada, ¿no? Eso sí. Te recomiendo que te metas en todo el tema de España Nostra, que es una asociación que pertenece a Europa Nostra, que es de intentar revalorizar todo el patrimonio que hay en un país. Tanto cultural y arquitectónico como natural. Bueno, vamos a ver. A lo mejor hay que empezar a llevar industrias a Soria o a Teruel. O a Teruel, ¿no? Y incentivar con medidas, con subvenciones, con medidas fiscales y con subvenciones a que la gente se vaya a vivir a Teruel. Claro, en su momento dijiste que aquí, igual por ser incluso pecar un poco de paletos, nos gastamos muchísimo dinero en alta velocidad, cuando habría sido mejor hacer trenes de mercancías, por ejemplo. Sí, por lo menos en parte, sí, claro, naturalmente. Es muy importante, no tanto, claro. Aquí todo ha sido... usted puede ir de Barcelona hasta Sevilla en pocas horas, ya, maravilloso. Claro, llego antes en avión y ¿qué? Claro. Pero realmente es indispensable. Es decir, salvo algunas líneas de alta velocidad, pues no te digo yo que Madrid y Barcelona, algunas, pero realmente es indispensable que aquí cualquier capital de provincia esté unida con alta velocidad. O sea, realmente es indispensable llegar a Zamora. Eso parece ser que ahora con un poco de perspectiva ha sido un gasto brutal que hemos tenido. Y que no va a ser amortizable en absoluto. Eso es otra carga fiscal, otra carga de deuda que tiene eso al asumir al Estado y no poder amortizarse jamás. Es parecido a esas pequeñas ciudades que querían tener su aeropuerto también. Claro, y su universidad, y su aeropuerto, y todo, y su autopista por 7 carriles, claro, naturalmente, y su gran centro no sé cuántos, y su museo, igual que el Reina Sofía. Reina Sofía. Claro, todo el mundo tiene derecho, pero no puede ser. Entonces menos tonterías de esas. Y más decir, vamos a ver, ¿dónde está la España del poblado? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es que la gente vaya allí. ¿Cómo? Pues no, señor, pues claro que se consigue, eso lo han hecho muchos países.
Mira Rusia ahora. Rusia, como te llama, ahora, si tú en Rusia eres un ciudadano ruso, bueno, ruso o de la antigua Unión Soviética, les dan permiso. Tú quieres irte a instalarte a A ciudades o pueblos de Siberia. Siberia, joder, te dan, no te cuento, casa gratis, transporte gratis, no sé qué, no sé cuánto, y por haber. Claro, Claro. claro. Y Teruel Bueno, está más pues, cerca, claro. lo hizo Australia para poblar el interior, muchas zonas de Australia que estaban deshabitadas. Es decir, eso lo hizo Argentina, favoreciendo a que la gente se fuese al sur, a la Patagonia. Oye, Y pero sigue desde un habiendo, punto de sigue vista siendo muy económico, activo. en España ahora mismo que lo tenemos muy presente con las cantidades que decimos que tenemos que vacunar de población o no, con unos 47 millones de habitantes tenemos. ¿Nos falta gente o nos sobra gente en España? Desde un punto de vista Gente, económico, ¿nos vendría bien que desde hubiera el más punto de vista de gente? población, no, que va. Vamos a ver, otra cosa es que este país no crea empleo suficiente. España no es un país superpoblado a nivel europeo, en Pero a absoluto. Suiza le va muy bien y son 4 gatos. O sea, ¿es No, no, bueno pero para la cuidado, economía? cuidado, no, cuatro gatos que a nivel del tamaño de Suiza son muchos, no digas tú que Sí. son cuatro gatos. En Suiza tiene zonas muy superpobladas, y con mucha Entonces a industria, España ¿no? le vendría bien más población, ¿tú crees? No forzosamente más, pero mejor, más distribuida. Lo que pasa es que España Mejor. no, es que está desequilibrada por completo. Es que tú madre, aparte, España es, tú coges una zona que va desde Santander, todo el norte, a Cataluña y baja pues hasta Murcia, y salvo eso, luego están el oasis de Madrid y se acabó. No sé, en Andalucía hay gente, pero en Andalucía dispersa también. Es decir, Sí. en medio de un desierto, Madrid es una gran ciudad en medio de un desierto, alrededor. O sea, tú en Madrid sales de Madrid y hasta que llegas a zonas, digamos, Sí. poblacionalmente intensas, 300, 400, 500 kilómetros de pequeñas poblaciones, de pequeños sitios sin nada realmente importante. Es decir, esto es un disparate. Es un disparate que hay, ¿no? Es decir, la periferia de, Madrid, de España es una cosa muy poblada y muy desarrollada, y luego el centro está vacío, salvo el oasis de Madrid, claro, que es una cosa que está ahí en medio. Esto, claro, alguna cosa, algún pequeño oasis más que hay por ahí pequeñito. Y claro, esto es lo que quizás produce un desequilibrio brutal en comparación con Francia, por ejemplo, que es una cosa mucho más equilibrada. Sí, es verdad que Pero está siempre has París, dicho que pero Francia se ha construido alrededor de París, ¿no? sí, no, pero no, Francia es importante. Francia es lo que creemos. Luego, cuando llegamos a Francia, existe una ciudad llamada Lyon, que es brutalmente importante, pero Claro. muchísimas y otras zonas que son más pequeñas, pero con mucha vida, con mucha vida. Es que tú ves que hay mucha vida, y mucha gente que va y viene, y fábricas, y negocios, y turismo, pues, turismo de alto nivel, y cosas gastronómicas. Vas a Borgoña, vas así. Joder, aquí se echa Amazonas, hay algo, no digo que no, pero se echa mucho que decir. Aquí la población está, en España lo que se llama la ordenación del territorio, y la población está, es una asignatura pendiente importantísima y económicamente muy importante. Quizás sea uno de los temas en los que hay que incidir. Es decir, Pero tradicionalmente estoy pensando que Madrid es una ciudad artificial desde un punto de vista histórico. Es sí, decir, claro, porque se hasta puso aquí hace la 2 días no capital, existía. porque Felipe Eh, II decidió poner aquí la capital, entonces, porque desde un punto de vista, en la Edad Media y antes, ¿qué pasa? no ¿Que, tiene que- ninguna que- que el, importancia el centro Madrid. de España siempre ha estado despoblado? Porque Castilla fue Bueno, muy potente en su no, te momento. creas. Castilla tenía su importancia. Claro. Toledo, Valladolid, Medina del Campo. No, tenía más. Castilla tenía Entonces, más el importancia fenómeno todavía. centrifugado, ¿cuándo se produjo? Que se fue toda la gente a las afueras. Pues, bueno, empieza a producirse ya la decadencia del centro de España ya en el siglo XVII y por ahí, ¿no? Fácilmente, ¿no? Pero bueno, ya se acentúa brutalmente en el siglo XIX, ya eso ya, pues, quién sabe. Toda la industria se fue a Cataluña y al País Vasco, Claro, ¿verdad? claro. Luego sí, claro, y luego muy bien, claro, y ya, pues no te cuento, ya eso ha sido ya un proceso ya acumulativo y creciente, ¿no? Pero se empezó a originar en el siglo XVII, seguramente. Claro. Empezaron a perder importancia, ciudades que habían sido muy importantes, quedaron paralizadas, también por la emigración a América, la gente emigraba a América o emigraba a otras zonas de la península. A Valencia, en Entonces, esa época Valencia era muy importante. entonces, ¿tú crees que no hay una varita mágica en cuanto a tipo de industrias a las que podríamos No, pero intentar yo sí dedicarnos que, ahora sí, mismo? tipo de industrias, evidentemente debe ser industria, yo creo, de alto valor añadido. O sea, que no vamos a poner aquí una siderurgia de repente aquí en Almazán. Claro. ¿No? Pero sí empresas de alto valor añadido, informática, de componentes, de biomedicina, de bioquímica, de temas de electrónica, todo esto puede ser muy importante, pero sobre todo favoreciendo que se pongan, incluso favoreciendo empresas extranjeras que se instalen, pero en zonas que no son los famosos polígonos industriales, sino al contrario. Las zonas, cuanto más despobladas, mejor. Porque la ordenación del territorio en España y la redistribución de la industria, que actualmente está concentrada en las zonas, y de las empresas. Ten en cuenta que actualmente con los medios de comunicación tú puedes tener una empresa perfectamente en Soria, exactamente igual que en Madrid.
O sea, Y desde un punto de no vista tienes ni que fiscal mover. hay que hacer, porque luego queremos también que no se vayan empresas a Irlanda y que nos vengan a España. Hay que, claro, por un lado que queremos gastar Pues sí, más, señor, es lo que pero te estoy tenemos que diciendo bajar mañana. impuestos. No se vaya usted a Irlanda, váyase a Soria. Pero le Que en bajamos Soria los empieza a impuestos mover entonces en en Soria. Irlanda. Hay que ser inteligente, claro. Hay que Claro, bajarle los claro, impuestos. Pero claro. estamos hablando de industrias españolas, pero para traernos industrias de Bueno, fuera claro, va a españolas y ser más extranjeras difícil, que vengan ¿verdad? a instalar, y extranjeras que vengan, y empresas que vengan extranjeras a instalarse aquí a crear empleo, por supuesto. Nada, Claro. nada. Si son canadienses, vengan aquí. ¿Por qué no se vienen ustedes aquí a la Siberia extremeña, que es una zona preciosa, por cierto? Que no tiene que ver Entonces, con ¿qué Siberia. crees O que sea, no es tan importante solo el tema fiscal? Es decir, que le salga hombre, más no, barato no, no, si el llevársela a tema fiscal Irlanda. es importante, tanto, claro, muy importante a esas empresas darle toda clase de facilidades fiscales, por supuesto, es uno de los instrumentos esenciales para animar a que se instalen Claro, también. porque desde un Tienes que punto de animar a la vista, población, a la gente, dándole facilidades a la gente, incluso y también a las empresas. Y a la empresa, el español es muy poco reacio. Hay que acostumbrar a vivir. Pues bueno, joder, es que me voy a ir a vivir a Teruel, me voy a ir a vivir a Soria, me voy a ir a vivir a Cáceres. Pues sí, sí. Yo me voy a Cazorla, pues sí. España tiene un serio problema, me cabe, que es el envejecimiento de la población. En España, que ya somos más viejos, y somos más los viejos, y somos demasiados. Y esto, claro, evidentemente, pues es una carga en el conjunto del país. ¿Y tú Y crees que entonces, claro, porque a mí me da la sensación que los gobiernos tradicionalmente en España también han sido un poco cortoplacistas? Es decir, por ejemplo, desde un punto de vista económico o incluso ambiental, no tiene mucho sentido seguir subvencionando cosas como la minería, ¿verdad? En España. bueno, Pero no, nadie se y atrevió sí, cuidado, a meter cuidado. mano. Sí, no, y sí, si es estratégica, sí. Es decir, Pero el carbón, José Antonio, no, ¿verdad? sí, pero si mañana si mañana, mira, Francia y Alemania y esos conservan ciertas minas porque no quieren verse privados de esa fuente o sea, están en uso y se mantiene aunque sea ralentí. ¿Por qué? Por si conviene el día de mañana hay un corte de suministros y ¿dónde sacas el combustible? Estamos hablando de que nos cortan el gas de Rusia, por ejemplo. Por ejemplo. O que mañana hay, ¿qué pasa con el canal de Suez? Mañana se interrumpen la llegada de los petróleos, yo que sé, cualquier cosa. Sí. Entonces, o una guerra. Bueno, pero yo tenía entendido que el carbón que quedaba en España era de muy mala calidad y sí, se pero había conservado esa sirve industria porque no querían aguantar los follones que les montaban los distintos gobiernos. Esa es la teoría. Otra cosa es quemarlo, claro. Pues el problema español no es que se utilizaba para quemarlo y producir energía. Claro. Y eso es el que es contaminante, pero claro, ningún país sensato elimina totalmente una fuente propia de energía. Sí, porque España no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Es como... Aquí en España nos hemos cargado muchas cosas tontamente, la pesca y muchas aquí sin saber muy bien por qué, y luego que otros países no lo hacen. Y desde un punto de vista energético también, porque claro, no sé hasta qué punto dependemos de la energía nuclear de Francia. Es decir, España es un país muy dependiente energéticamente, claro. Totalmente. Aquí no se produce petróleo, aquí la energía nuclear no se hace por una serie de motivos, bueno, no me parece mal, pero que tiene sus costes, ¿no? Es decir, no hacerla. Claro, es decir, tiene que ser una alternativa. Sí, la eólica, la solar se van mejorando, pero despacito, claro, sí. Y además con muchos pasos atrás. Es muy cara todavía. No, y con políticas incoherentes. Y entonces, pues claro, todo esto es importante. Entonces, España, cuidado, es un país que puede verse en una situación muy delicada en caso de conflictos mundiales o problemas graves que no se pueden excluir, para no tener fuentes propias energéticas. Fue el claro problema. Claro. Oye, y para hablar un poquito más de actualidad, esto que hemos tenido estos días, que creo que se ha bloqueado el canal de Suez, sí, pues durante 4 o 5 días y ya están hablando que puede haber desabastecimientos en muchas zonas del mundo. Es decir, ¿es posible? ¿Nos están exagerando que se atasca ese pequeño canal? El canal de Suez pasa ahí dijo, entre el 15 y el 20% del comercio mundial. Y para ciertas zonas es vital, para Europa sobre todo. Claro. Quizá en América tiene el Pacífico y tal, hay más, pero no pasan tanto por el canal de Suez. Todo lo que viene aquí de Oriente, de Asia, y todo lo que viene aquí de Oceanía, y todo lo que de Australia, y lo que viene de la África Oriental, viene a través del canal de Suez, porque el otro camino da la vuelta al cabo por toda África, lo cual supone no sé cuántos días de navegación y coste muchísimo más alto. Claro, entonces, claro, efectivamente se ha notado. Hoy están hablando precisamente del problema que tienen en Barcelona, porque claro, de repente les van a llegar no sé cuántos barcos con contenedores, que casi no van a dar tiempo ni abasto ni a cargar ni a descargar, y todo, pues en Valencia lo mismo. Un problema grave. Sí, el canal de Suez fue fundamental, aparece yo en cuenta ya. Bueno, ya, hay que tener en cuenta que en tiempos de Nerón,
bueno, ya mejor dicho, se retomó un proyecto faraónico de los faraones de Egipto. Y ya pensaron en hacerlo. La época de la dinastía de Cleopatra, de Ptolemaica, los orígenes griego-macedonio, que era haber hecho aprovechando los lagos amarillos. Esto es una idea que venía de los faraones de Egipto. Nerón lo intentó hacer, lo que pasa es que lo cargaron a Nerón y luego esto se ha vuelto a retomar muchas veces, hasta que ya en el siglo XIX, pues el Bajá de Egipto, que era teóricamente Egipto, dependía del Imperio Otomano, pero de hecho era un país independiente, bajo el protectorado anglo-francés, ¿no? Egipto decidió hacerlo. Entonces un señor que se llamaba Ferdinand de Lesseps era primo de la madre de Eugenia de Montijo. Y en ese momento Eugenia de Montijo era la emperatriz de Francia. Estaba casada con Napoleón III. El canal de Suez se construye entre 1860 y 69. Y el canal de Panamá, ¿cuándo es? Es posterior, ¿verdad? Es posterior. Y cuando se inaugura en 1869, aunque llevaba ya un año y pico pasando barcos, pero luego en 1869 hacen un paripé de inauguración. Porque claro, va todo el mundo. Va la emperatriz Eugenia Montijo, va el heredero al trono de Austria, que luego va ¿quién va? El hermano de Rusia, bueno, son gente, el rey de Egipto, no sé quién, mandan hasta de Japón. Y entonces allí, pues inaugura. Y pues, Verdi compone la famosa ópera Aida, aunque no llegó a tiempo, llegó la marcha triunfal, sí llegó, pero la ópera no había sido. Y fue Eugenia de Montijo ahí en persona, ¿no? La famosa cena que ofreció Eugenia de Montijo a todos los embajadores, a toda la gente allá en el Cairo, ¿no? ¿Y en aquel momento sería una zona conflictiva desde un punto de vista militar? Claro, Inglaterra para ello era estratégico, por el paso a la India. Y a todas las cosas. Es decir, claro, actualmente el canal de Suez hace un paso estratégico y eso va a tener muchos problemas. De hecho, era el objetivo de Rommel en la campaña de la Afrika Korps, ¿verdad? Claro, intentar cortarlo. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial lo intentaron, no pudieron, con sus aliados los turcos, intentaron atacar el canal de Suez, sobre todo los turcos, los aliados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y hubo problemas. En la Segunda Guerra lo que quería era llegar al canal y cortar el suministro británico al Mediterráneo, toda la India. Claro, era su objetivo. Eso y en Gibraltar, si le dejaba Franco entrar también. Sí, pero con cortarse el canal de Suez, ya Gibraltar perdía mucho valor, porque claro, ya automáticamente, ya de la India tenían que dar la vuelta a África, ya les esperarían los submarinos alemanes en el Atlántico, entonces. Pero fíjate hasta qué punto, en 1956, el famoso presidente de Egipto, que había echado el rey, Gamal Abdel Nasser, el famoso Nasser, nacionaliza el canal de Suez, porque está harto de las potencias soviéticas. El canal de Suez era propiedad de una compañía privada, la compañía del canal de Suez, que era... me recuerdo un poco a lo que se hizo en el canal de Panamá. El canal de Panamá lo hicieron los americanos, pero bueno... Sí. Lo mismo, el canal de Panamá lo hacen... el propio Lesseps, el que había hecho el canal de Suez, le llaman que haga el canal de Panamá. Lo que pasa es que es estrella. Porque y tiene más problemas, porque tiene una diferencia de nivel que el canal tiene que de Suez está a nivel. El canal de Suez está a nivel. El canal de Panamá no está a nivel. Tienes que meter esclusas, claro. Es un lío. Entonces, claro, fue tremendo. Ahí no se pudo. Y lo que pasa es que ya se arruina, más la empresa quiebra, la empresa del canal de Panamá, de Lesseps, y entonces ese mismo que había hecho el canal de Suez, y los norteamericanos le compran la empresa, con la condición de que él siga allí, pues dirigiendo teóricamente. Porque es el que sabe hacer canales, claro. Entonces, claro, todos los americanos, pero claro, se dan cuenta que eso tiene que ser una cosa mucho más fuerte, ingeniería mucho más intensa, y se hace. Hasta que se inauguró, tardó mucho, se inauguró ya en 1902, estuvo 20 años, no más de 20 años de hacerse. Entre el canal de Panamá se hizo 9 años, el de Suez hizo 9 años. He escuchado estos días salir hablando a Putin, porque sabes que con esto del deshielo se está abriendo la posibilidad a pasar por el Ártico, muchas rutas marítimas, y está animando a la gente a que se vaya por Siberia y por el norte de... Claro, tú fíjate que antes, en verano, era muy complicado pasar por el Ártico. A veces no se podía. En verano. Hoy han conseguido un barco, eso ha pasado en el mes de enero. Entonces parece que la ruta del Ártico empieza a ser practicable desde el punto de vista comercial. Esto es fundamental, pero claro, y estos son los temas estratégicos importantes, ¿no? Porque claro, Estados Unidos está negado de que esa ruta la controla Rusia. Pero claro, es que Rusia tiene el litoral, todo su litoral es el litoral de Siberia. Eso es. Claro, es su costa norte, claro, donde desembocan varios ríos, por cierto. Sí, porque nos podemos imaginar el tráfico desde la costa oeste de Estados Unidos a Europa. Claro, es que llega mucho antes, Es que ahorrar no sé cuántos miles de kilómetros.
Total, es verdad. Y además es una zona, ojo, va a permitir explotar porque hay precisamente en esa zona de Siberia hay muchos yacimientos minerales, Petróleo, ¿verdad? petróleo y gas, que hasta ahora eran muy mal explotables porque no, por dónde los sacaban. Lo que le hacía falta al calentamiento global es que encuentren mucho más petróleo, justo, ¿verdad? Claro, encima de eso, ¿no? Pero claro, eso es todavía peor, eso irá acumulativamente, ¿no? Pero lo Oye, cierto es que, claro, ojo, que también Estados Unidos y sobre todo Canadá están sí, explotando también la ruta por el norte de claro, América, por el famoso paso del noroeste, que tanto son tanta historia y tanta literatura, ¿no? Así que claro. están todos los pasos árticos, el noroeste y el noreste ruso y el noroeste canadiense, están siendo explorados y van a ser posibles, ¿eh? Ya Estaba veremos. pensando en la cantidad de proyectos faraónicos de canales que se han debido hacer, porque Hombre, incluso escuché yo que algún rey pensó en hacer transitable el Manzanares para llegar sí, bueno, hasta, sí, en el siglo hasta la XVIII costa. ya desde el siglo XVII había intención de a través del Manzanares llegar al Tajo y el Tajo llegar a Lisboa. Claro, aquello era insensato, ¿no? O sea, no tienen caudal, ni de broma, ni de broma. O sea, aparte de los desniveles brutales. Claro, pero es que sí, no, pero hay más. Aquí cerca de la Escorial hay una serie de presas que Sí, se hicieron, los que hicieron ya el famoso Alcubierre, que era un ingeniero, ahora trabaja para Carlos III, y que empezaron a hacer presas en el río Guadarrama para dotar de más agua al Manzanares y por lo tanto hacerle más navegable. Bueno, aquí yo se pensó que era imposible. Si acaso, quizás unas gabarras se podían llegar hasta Aranjuez, a través del Jarama, pero hace el Manzanares, Jarama, al Tajo, pero luego el Tajo es muy complicado. Se llama el Tajo, aparte del problema de agua, es que cuando llega precisamente a la cercanía, primero llega a Extremadura, se mete por unos sitios que no te cuento. claro, Hay que ver lo que es Monfragüe. Unos cañones, se meten unos cañones impresionantes en el Tajo. Pues que viene para el Tajo. claro. Sí, hombre, supongo que antes de que estuvieran los ferrocarriles, para mover mercancías era una locura, claro. No, Entonces pero sí, no, sí, se aquí en pensaba Siglo cualquier XVI cosa. existieron muchos canales, el canal imperial de Aragón, el canal imperial de Castilla, estos, oye, que tuvieron su importancia para el transporte de granos, sobre todo. Lo que pasa es que enseguida, para cuando se pusieron en marcha, estaba ya en el siglo XIX y ya poco enseguida empezó a entrar el ferrocarril, más práctico, ¿no? Pero hay que ver, es muy curioso ver Palencia. Palencia es una ciudad curiosa, esa de la España vacía casi. Sí, Parece que la ha vaciado Valladolid, que está demasiado. bueno, Parece una ciudad muy curiosa, muy original, muy bonita. Y claro, lo más llamativo es que parece una ciudad que está en medio de tierra de campos, de repente ves un puerto. Coño, llegas a un sitio, hay un puerto. Pero bueno, ¿desde cuándo tenía puerto? Parece pues tiene un puerto, un puerto fluvial. Es decir, hay unas dársenas, joder, de repente entran ahí unas cosas, unos almacenes, unos muelles, con grúas, pero ¿eso qué es? Con agua. Y es una de las terminales del Canal Imperial de Castilla. Y allí llegaban, y de hecho se utiliza turísticamente, que luego te llevan por esa zona con un barquito y tal, ¿no? Pero es curioso ver en Palencia muelles y dársenas de agua ahí, que es el Canal Imperial de Castilla, en Palencia, ¿no? Pero existe en otros sitios. El Canal Imperial de Aragón, hay que ver también cerca de Zaragoza, las esclusas del Canal Imperial de Aragón son impresionantes en el siglo XVIII. sí, y eso que conocemos en España, que nos queda más cerquita, Pues pero en todo el venga, planeta la cantidad de proyectos que se habrán tú intentado hacer. En Francia tú puedes ir desde el Mediterráneo hasta el Atlántico en barco, Así, por canales. están Sí, construidos. es muy típico, además como el turismo lo explota muy bien, eso está turísticamente explotado. Con tu yate te metes allí y te metes cerca de Marsella, no sé qué zonas, y te metes por unos canales y al cabo no sé cuánto tiempo, pues acabas en el Atlántico. Pero casi terminas antes, desde un punto de vista logístico, Evidentemente, pasando turísticos, Gibraltar, ¿verdad? paseos en barco y organizan paseos, claro, está con cosas, Claro. pero en varios sitios curiosos. Y los canales son en Alemania, hay muchos canales. ¿Tú cuándo, porque está la gente haciendo predicciones, cuándo crees tú que saldremos un poco de la crisis que todavía no nos ha llegado de golpe? Claro, No sabemos. Es que todavía yo no no nos la sé hemos cuándo vamos comido. a salir de la crisis sanitaria. Y la crisis sanitaria condiciona totalmente la situación económica. Mientras no se arregle, haya ya un arreglo claro y los contagios empiecen a bajar de una manera, no solamente en España, a todo el mundo, Claro. de una manera clara, y de momento no aparece ni lejanamente, pues recuperaciones económicas pocas. Es decir, y por lo tanto es fundamental. Claro, esto es el tema vacunación. En este momento lo único que aparece como claro es que todos los países deberían ponerse las pilas muy fuerte y vacunar de manera masiva, cueste lo que cueste. Y dejarse tonterías que si los demás, déjese. Vamos, uno detrás de otro. Que vaya pasando la gente, pero uno detrás de otro.
Punto. Claro. Y se va, eso es lo único que en este momento puede hacer. Y mire, si para eso hay que nacionalizar a AstraZeneca, comprar vacunas china, rusa o de la Patagonia, pues hay que hacerlo. O sea, hay que dejarse tonterías. Esto es un tema. No, es que, claro, para decir que es una empresa privada, pues se nacionaliza, se interviene militarmente, lo que haga falta. Pero claro, yo ahí lo que veo es la cobardía de los políticos. Es decir, que antes de poner una vacuna que pueda salir efectos secundarios por ahí, o antes de meterse en un lío, pues nos alargan la crisis 2 años más, los políticos. Pero Gonzalo va a verlo. O sea, cualquier medicamento, claro. produce ciertos efectos secundarios y hay gente que se sienta mal. Hay gente que se ha muerto por tomar una aspirina. Hay gente que se ha muerto por tomar una aspirina. Y si pretendes vacunar a 6.000 millones de personas, pues a muchos le va a sentar mal. Algunos porque tienen intolerancia, porque no sé qué. Aquellas personas que evidentemente tengan dolencias claramente incompatibles, pero hay que evitarlo. Pero que incluso gente que aparentemente también le puede producir una reacción adversa. Claro. Pero esto pasa con todos los medicamentos. Con cualquier medicamento, todo el mundo sabe que los medicamentos tienen. Oye, tú coges cualquier prospecto de cualquier medicamento, te lo lees y ya no lo tomas, porque todos son advertencias, contraindicaciones. Claro, sí, no leerlo. Las embarazadas es evidente que no pueden tomar nada, está claro, ¿no? De nada, etcétera. Bueno, y las personas que tengan hepatitis, todo. Bueno, todas tienen medicaciones y todas tienen riesgo, pero es que el riesgo de no hacerlo es infinitamente mayor. O sea, eso es. Oye, y para ir terminando, porque mucha gente dice que también la economía es un estado de ánimo. Entonces, la gente más optimista está pensando, joder, cuando se acabe esto, las ganas que va a tener la gente de viajar, de salir, de tal, le va a meter un chute al turismo y al ocio que igual nos recuperamos de un salto. Bueno, sí, bien, sí. Yo soy de los que pienso que efectivamente, igual después de la guerra, la gente la gana de divertirse, pues no sé cómo es. Dice fundamentalmente, como dice, vivo al bollo, el muerto al hoyo. Como decía la famosa, se va el caimán, casi nada como termina eso, que dice, los muertos van a la gloria, los vivos a bailar el son. Claro. Bueno, pues un poco es cierto modo. Bueno, pues claro, evidentemente que va a haber gente con muchísimas ganas y eso va a ser un elemento de recuperación importante. Incluso por cierto, demás, la gente va a salir a la calle con ganas de ir a los bares, de bailar, de todo, de cantar, de abrazarse, de todo lo importante. Eso es. Claro, eso sin duda, y eso va a ser positivo. Lo que pasa es que hay problemas de fondo que no basta con el optimismo, es importante. Eso, las expectativas que tiene una persona son fundamentales. Si la gente cree que las cosas van a ir bien, irán bien. Claro. Claro, es posible que no esté tan negro, ¿verdad? Bueno, depende. Claro, pero hay problemas serios y que no va a ser tan sencillo porque hay mucha gente que se va a quedar sin empleo. ¿Cuánta gente ahora está con los ERTE, que todo esto es un paliativo? Y cuando esto se termine, ¿cuánta gente se va a quedar en la calle? Claro. Y no gente en España, y bueno, entonces, claro, esto es un tema importante. Y eso que va a haber medios y cuántas empresas van a cerrar, unas cuantas. Entonces, claro, todo esto, definitivamente, pues habrá que recuperarlo. Y para eso hará falta que los poderes públicos se dejen de tonterías y de historias y de respeto a no sé qué y se pongan en serio. Pues un plan Marshall serio, fuerte, que sean capaces de hacerlo. Muy bien. Luego tenemos los problemas de este país, que nos tiramos aquí los cascos y discutamos por tontería muchas veces. Pero nos hemos dado cuenta que es una cuestión europea, que no es que seamos los españoles especialmente torpes a la hora de elegir políticos. Bueno, es una cosa europea también. Son bastante no están dando mucha batalla en general. Para nada. Total, es verdad. Muy bien, José Antonio, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por este programa. Y a ver si conseguimos que repitas, ¿vale? Cuando quieras, venga. Nos vemos. Venga, hasta otra.